Nuevamente la provincia de Jujuy se instaló en la agenda política nacional, esta vez porque el gobierno de Gerardo Morales, candidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta, impulsó una cacería de referentes políticos y sociales que participaron de las movilizaciones de la Pueblada, de hecho, contra su reforma previsional votada a las apuradas con el apoyo del PJ local. Hubo o hay una veintena de pedidos de detenciones, 9 detenidos, como nos contaba Alejandro Vilca, entre ellos Iván Blacut, que es docente de la Universidad Nacional de Jujuy, y además de candidato del Frente de Izquierda. Un abogado, Alberto Nayar, que estaba recolectando firmas en la provincia contra la reforma, esa era su campaña. A todos los fueron a buscar a sus domicilios y en el medio de todos estos operativos la policía irrumpió en la Universidad Nacional de Jujuy violando la autonomía universitaria. Un acto que generó el rechazo hasta de la UCR local, que en su cuenta oficial de Twitter, la UCR de Jujuy, rechazó o repudió este acto, y Morales tuvo que, de hecho, autocriticarse y culpar a la policía y decir que había ordenado una investigación por la violación a la autonomía universitaria. El gobernador Morales evidentemente quedó debilitado por los reveses que sufrió con la reforma constitucional, tuvo que retirar algunos puntos en el proceso de la reforma, tuvo que retroceder, y por el repudio y la impugnación social que recibió y todavía recibe, con cortes de rutas y manifestaciones en toda la provincia. Por eso, contraatacó para intentar recuperar autoridad política. La avanzada represiva del gobernador de Jujuy y la crisis política de la provincia pueden ser insertadas en el escenario político nacional desde múltiples perspectivas. No nos olvidemos que estamos en plena campaña electoral, un mes para las primarias, y ese obviamente no es un dato menor. Las denuncias contra Gerardo Morales por parte de un sector, por lo menos del peronismo, obviamente están motivadas claramente por intenciones electorales, así como los silencios de otro sector. Por ejemplo, Sergio Massa, el candidato de Unión por la Patria, que volvió a hacer silencio sobre lo que pasa en Jujuy, fue un aliado político clave de Gerardo Morales, le puso a su vicegobernador y evidentemente quiere continuar siéndolo. En la actitud del propio gobernador también juega su propia interna en Juntos por el Cambio. Recordemos que disputa contra Patricia Bullrich, Morales salió a Larreta, y desde el otro bando, desde el bando de Bullrich y su candidato a vicepresidente, como desde el bando de Javier Milei, le dijeron que era un tibio, básicamente, o insinuaron o se lo dijeron abiertamente que era un tibio y que no podía mantener el orden en su provincia. Ser la pata halcona de Larreta no marida muy bien con tener una provincia prendida a fuego. Haber impulsado una reforma constitucional para terminar con los piquetes y asistir a la mayor cantidad de cortes de rutas que se conocen en la provincia, por lo menos desde 1997, cuando se produjo el histórico Jujeñazo, no congenia una cosa con la otra. Ahora, en todo esto esto es la parte de la pequeña política, si se quiere, de las internas hacia las elecciones. Pero hay motivaciones más de fondo que son menos discutidas o son planteadas de manera muy general. Esto es para entregar nuestros recursos, se dice, pero muy en general. Me refiero obviamente al programa económico y especialmente a la entrega de los bienes naturales comunes, el litio, particularmente en este caso. Por ejemplo, empresas como Livent, la mayor productora de litio, ahora fusionada con Alkem, son menos nombradas alrededor de todo este problema y operan en toda la región independientemente del signo político de los gobiernos. U otros de la mal llamada burguesía nacional minera, como por ejemplo los Vila Manzano, que también tienen intereses en esa rama o en esa industria. ¿Por qué sucede esto? Porque acá hay un aspecto de fondo que une a este conflicto por el litio en el norte, a la explotación del litio, con el gasoducto Néstor Kirchner en el sur, que fue revestido como un acto de soberanía y todo lo que conversábamos en la entrevista. La explotación de bienes comunes, esto incluye petróleo, gas, litio y el agro, que sigue siendo de lo más importante en la Argentina, está generalmente orientada a proveer de energía o de alimento al mundo, como dicen. Argentina tiene que proveer de energía y de alimento al mundo, para conseguir los dólares para pagar la deuda pública. Eso está en la matriz de todos los proyectos. Y esto explica una parte, por ejemplo, de la suba de las cotizaciones de la deuda en la Argentina en medio de una situación
muy mala económicamente, de una inflación que bueno, ahora bajó un poco, pero sigue siendo muy alta. ¿Por qué suben? Bueno, porque dicen, esta gente tiene todos estos recursos que lo va a usar para pagarnos la deuda o para pagarnos estos bonos, así razonan los tenedores de bonos y por eso suben los bonos. Esta lógica es absolutamente neoliberal en el contenido profundo. Y algo similar sucede con otra agenda que también es estratégica, la de la reforma laboral. Los equipos técnicos unidos de los halcones y las palomas dentro de Juntos por el Cambio elaboraron un plan de reforma laboral común que incluye, por ejemplo, un blanqueo laboral para los empresarios con el establecimiento de un periodo de 1 año para la regularización de empleados con los 6 primeros meses a costo cero. O sea, los que tienen empleados en la informalidad o en negro los pueden blanquear y van a tener costo cero, no van a pagar ningún costo los primeros 6 meses. Y los restantes un 70% de descuento en todo lo que tendrían que haber pagado y no pagaron. Promueve también la extinción de la acción penal y la exención de cualquier multa administrativa por la contratación informal de trabajadores. Esto es una propuesta, insisto, de los equipos comunes de las dos salas de Juntos por el Cambio. Dicen que para no fomentar la industria del juicio, obviamente un discurso clásico que es privar de derecho a los trabajadores cuando reclaman lo suyo ante la justicia. Quieren extender el periodo de prueba, que formalmente es 3 meses, quieren extenderlo a 6 y crear un régimen simplificado para los siguientes 12 meses, con el desafío, dicen, de facilitar el ingreso laboral a un trabajo estable. La realidad es que es para legalizar la rotación infinita de trabajadores que nunca logren tener derecho o estabilidad. Además, la iniciativa pretende modificar el cálculo de las indemnizaciones o avanzar hacia un fondo común de cese laboral voluntario como el que rige en la UOCRA, entre los trabajadores de la construcción. Esto es que el trabajador se financie su propia indemnización, aunque obviamente la paguen los patrones, pero en una cuenta privada, y que más allá de las causas de un eventual despido, esa sea su única remuneración o su única indemnización. Y esto de la UOCRA se conecta con la otra coalición. ¿Por qué? Porque según escribió Nicolás Balinotti, que sigue y conoce mucho del mundo sindical en el diario La Nación, él escribió lo siguiente: al rechazo furioso y sin argumentos de estos tiempos, a las reformas de este tipo, los sindicatos le abren ahora una puerta a eventuales cambios, dice. En una reacción casi de supervivencia, apuran una suerte de contraoferta ante esto que se está discutiendo para poner en la mesa en caso de que este debate avance. Además de proponer reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas como supuesto atajo para que las empresas tomen más trabajadores, un grupo influyente de gremios ya dio el visto bueno para que se active un blanqueo laboral e impulsa una serie de beneficios fiscales y mecanismos de contratación diferentes para las pymes. O sea, a la reforma flexibilizadora le están proponiendo una contrarreforma, una contrapropuesta también flexibilizadora. ¿Quién es uno de los que trabaja con este grupo de sindicalistas y uno de los voceros de este proyecto? Gerardo Martínez, jefe de la UOCRA, trabajador de la construcción y uno de los promotores sindicales de la candidatura presidencial de Sergio Massa. Además de, por ejemplo, gremios como el ESMATA. O sea, estuvo, y hace muy poco estuvo en un acto común junto con el candidato presidencial. Es decir, entrega de los bienes naturales comunes para pagar deuda, flexibilización laboral, más menemista, no se consigue. Por eso los menemistas vuelven a la discusión pública e incluso pretenden hablar con autoridad en la escena pública, como escribí hace unos días en la revista Panamá. Claro, obviamente le falta un pequeño detalle, poder político para poder aplicar esta agenda, pero que la tienen planteada, la tienen planteada. Retomemos el principio, por lo de Jujuy. Hay que repudiar los métodos, obviamente, de Gerardo Morales, todo lo que está sucediendo en este momento en Jujuy, pero sobre todo hay que repudiar la agenda e imponer otra agenda. Toma partido en el Círculo Rojo con Fernando Rosso.